En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Rey Celestial, te damos gracias por una semana más de vida, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo el amor, Señor, que a través de tus bendiciones, de tu Espíritu Divino, nos has permitido disfrutar. Gracias, Señor, por nuestra salud, por nuestra vida, por nuestra familia. Gracias, Señor, por nuestro trabajo, por todo lo que nos das diario, Padre eterno. Gracias, Padre Santo, ponemos en tus manos nuestra vida, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos. Queremos darte gracias por todo, Padre. Y te pedimos también, Señor, que bendigas a todos los miembros de nuestra familia. Que bendigas también a todos nuestros ministros, Señor. Desde el Papa Francisco hasta nuestro párroco Jaime. Bendice, Señor, nuestros hogares con tu presencia. Bendícenos, Señor, con tu gracia y bondad. Y a través de tu poder, guíanos para seguir caminando el camino, Señor Jesús, que trazaste para nosotros, que trazaste para tu iglesia. Ven, Espíritu Santo, en esta noche e ilumínanos, para que seas tú quien nos guíe y quien nos instruya a través de tu palabra, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso. Bendito y alabado seas, Dios de los ejércitos. Ven, Espíritu Santo, y toma posesión de este lugar, Espíritu Divino, y guía a todos para que podamos entender y comprender tu santa palabra. Pedimos también la presencia de la Santísima Virgen María, para que nos cubra con su manto sagrado. También la presencia de los santos arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael, para que custodien también nuestras almas y nos ayuden en el proceso de conversión y salvación. Bendice también a Colombia y a todos los dirigentes, Señor. Ven, Espíritu Santo, en esta noche, ilumínanos. Restaura nuestras almas y bendice nuestros hogares. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora entonces, capítulo número 34 del libro de Números. Límites del país. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: da las siguientes instrucciones a los israelitas. Pronto van a entrar ustedes en el país de Canaán. Este es el país que será propiedad de ustedes, y estos serán sus límites. La frontera sur limitará con el desierto de Sin y el territorio de Edom. Partiendo del este, la frontera comenzará en el extremo sur del Mar Muerto. Seguirá hacia el sur hasta la cuesta de Acrabim. Pasará por Sin y llegará hasta Cades Barnea. Luego seguirá por Hazar Adar hasta Asmón. Y de Asmón seguirá hasta el arroyo que limita con Egipto. Y terminará en el mar Mediterráneo. La frontera oeste limitará con la costa del mar Mediterráneo. Para la frontera norte, tracen una línea desde el mar Mediterráneo hasta el monte Or, y desde el monte Or hasta la entrada de Hamat, y luego hasta Sedad. Desde Sedad, esta frontera norte seguirá hasta Sifrón
y terminará hasta Hazar Enán. Para la frontera oriental, tracen una línea desde Hazar Enán hasta Sefam, y de Sefam a Riblá, al oriente de Aín. De allí la frontera bajará por el lado oriental del lago Kineret y seguirá por el río Jordán hasta terminar en el Mar Muerto. Estas fronteras serán los límites del país de ustedes. Repartición de la tierra. Moisés dio las siguientes instrucciones a los israelitas. Este es el país que ustedes se van a repartir por suerte. Es el país que el Señor ha ordenado que se dé a las 9 tribus y media que quedan, puesto que 2 tribus y media, es decir, las tribus de Rubén y Gad, y la media tribu de Manasés, ya recibieron por familias el territorio que les pertenecía, al oriente del Jordán, frente a Jericó. El Señor se dirigió a Moisés y le dijo: los que van a repartir la tierra entre ustedes son los sacerdotes, son el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun. Pero llamen además a un jefe por cada tribu para repartir la tierra. Los hombres a quienes deben llamar son los siguientes: por la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefuné; por la tribu de Simeón, Samuel, hijo de Amihud; por la de Benjamín, Elidad, hijo de Quislón; por la tribu de Dan, el jefe Baquí, hijo de Jogli; por las tribus de los hijos de José, el jefe Janiel, hijo de Fod; por la de Manasés, y el jefe Kemuel, hijo de Siftam; por la de Efraín; por la tribu de Zabulón, el jefe Elisafán, hijo de Parnac; por la de Isaacar, el jefe Paltier, hijo de Asán; por la de Aser, el jefe Ahihud, hijo de Selomí; por la de Neftalí, el jefe Pedahel, hijo de Amihud. A estos encargó el Señor repartir el país de Canaán entre los israelitas. Palabra de Dios. Bueno, en el día de hoy, el capítulo número 34 nos habla acerca de cómo Dios le da la orden a Moisés que establezca las fronteras del país de Israel. ¿Cuál iba a ser el territorio que ellos debían ocupar por conquista? Ojo a esto, el método que debía utilizar Israel era el método de conquista y exterminio. Debían echar, expulsar y aniquilar a los cananeos que habían ocupado la tierra prometida desde tiempos de Abraham. Desde tiempos de Abraham se fueron apoderando de la tierra, y cuando Israel y sus hijos, las 70 personas que fueron a Egipto para salvarse de la gran hambruna, dejaron el país de Canaán en manos de los cananeos, y estos pueblos se fueron deteriorando de manera espiritual, de manera moral, ¿verdad? Y de manera sociopolítica, hasta el punto que la misma tierra los quería vomitar. Ok, entonces el Señor comienza a establecer unos límites. Comienza a establecer los límites del sur, ¿verdad?
que la tierra prometida, no hay que perder de vista la tierra prometida. En el Antiguo Testamento, la tierra prometida es la tierra de Canaán, esta que está el Señor delimitando. Pero para el Nuevo Testamento, para la alianza del monte Sión, la tierra prometida es la Jerusalén celestial, el tercer cielo, donde está actualmente la iglesia gloriosa, esperando a la iglesia militante que somos nosotros, los que estamos en el mundo. Ok, entonces vemos cómo el Señor le ordena a Moisés fijar las fronteras en la parte sur y va colocando las líneas por puntos referenciales. En la parte norte también encontramos como la línea que el Señor pide es el mar Mediterráneo. Israel va a estar teniendo fronteras con el mar Mediterráneo, ¿sí? Ok. Luego habla acerca de la frontera oeste, que limita también con el mar Mediterráneo. La frontera oeste es el mar Mediterráneo. Ok. Y la frontera oriental tiene que ver mucho con al oriente de Ain, la parte de Kineret, y seguirá por el río Jordán hasta terminar en el Mar Muerto. Entonces, todo ese territorio el Señor se los había concedido. Ahora, ¿por qué Dios se los concede a ellos? ¿Por qué se habla de una concesión? Recordemos que Dios es el creador de todo, del cielo y de la tierra. Dios es en última instancia quien le otorga un territorio a una nación, a un país o a un pueblo. Los pueblos cananeos se habían apoderado de esta tierra y en vez de saberla utilizar, bendecirla, ¿verdad? Lo que hicieron fue hastiarla con sus maldades, con su idolatría, con su depravación sexual, social, espiritual, económica, que llevó a que la misma tierra sintiera teo por estos pueblos que hacían muchas cosas horribles. Arqueológicamente todavía no se ha descubierto o todavía no se tiene los suficientes, digamos, evidencias de toda la actividad de estos pueblos, además de que, además de la Biblia, además de otros escritos, ¿verdad? Se han ido encontrando poco a poco restos de esta civilización que estuvo antes que el pueblo de Israel. Entonces podemos ver ahí cómo la manera y la forma, esto es muy importante, la manera y la forma como Israel, el ejecutor de la alianza del monte Sinaí, liderados por Moisés, por Eleazar y por Josué y Caleb, deben... Ahora, Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Entonces, liderados por el sacerdote Eleazar, liderados por Josué como el líder administrativo de Israel y como Caleb también como un miembro importante de la cúpula de Israel de la alianza del monte Sinaí, deben conquistar la tierra prometida por medio de conquista y por medio de exterminio, siguiendo las órdenes y sobre todo siguiendo el designio que tiene Dios con ellos de poderles entregar este pedazo de tierra y que a partir de ahí ellos puedan desarrollar mucho mejor la religión verdadera. La religión judía en ese momento era la religión verdadera, y así poder esperar y poder preparar la llegada del Mesías Redentor. Esa era la función del pueblo de Israel en la antigüedad: tener la religión verdadera, darle culto al Dios verdadero, tener una vida espiritual que fuera luz para las demás naciones de la tierra. Ese era el fin de Israel, la misión de Israel. No era convertirse en el pueblo más poderoso, no era convertirse en un pueblo opresor o un gran imperio como los demás pueblos de la tierra,
fin o su función principal era ser el pueblo sacerdotal de Dios, mostrar el verdadero Dios, mostrar la verdadera adoración, aunque en ese momento, sabemos más adelante, cuando llegara el Mesías, iba a traer las cosas definitivas. Esa religión, ese culto, esa liturgia era transitoria, pero por lo menos era dada por el Dios verdadero y se separaba mucho de las otras religiones, de los pueblos paganos y de los pueblos que eran idólatras, que idolatraban estatuas, imágenes, palos, piedras, lo que sea, ¿verdad? Ahora, la otra parte que vemos nosotros en el capítulo es que es el Señor quien le da la instrucción a Moisés para que al momento de repartir la tierra, la reparta por suerte. Por suerte. Porque este era un problema político y social muy importante y se debía manejar de la manera más eficiente y de la manera más sabia para que ninguna tribu y ningún clan de Israel se sintiera discriminado y se sintiera maltratado a la hora de que le asignaran la tierra. Entonces, por eso es que el Señor primero establece: esta tierra va a ser distribuida entre las 9.5 tribus que quedan sin repartir tierra. Ya sabemos que las tribus de Rubén y de Gad, lo vimos en capítulos anteriores, le habían pedido al Señor y a Moisés y se habían comprometido a luchar por Israel y por conquistar la tierra prometida. Se habían comprometido si les dejaban el lado, la parte que habían conquistado del este del Jordán frente a Jericó. Entonces ya ellos estaban establecidos ahí, Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Entonces el Señor le dice a Moisés que quienes van a repartir la tierra van a ser hombres santos, hombres ungidos, hombres escogidos por Dios y que tenían una moral y que tenían un prestigio delante del pueblo y un temor de Dios comprobado. Porque Eleazar, Josué, eran hombres que habían comprobado su lealtad a Dios y que estaban al servicio del Señor. Entonces, y fíjense que ahí vemos la figura del sacerdote y del líder político militar. Ahí vemos las dos figuras. Eleazar representa al sacerdocio arónico, que era una parte del liderazgo de la nación, el sacerdote, el sumo sacerdote, que llevándolo a los tiempos de nosotros, a la alianza del monte Sión, es el mismo Cristo. Pero también tenemos a Josué, hijo de Nun, que representa el liderazgo político-militar o administrativo, que si lo traemos a la alianza del monte Sión, es el Papa Francisco, es Pedro, es el cargo de Pedro. Ahí vemos las dos figuras que dirigen la iglesia en nuestro tiempo. Cristo como rey, Cristo como sumo y eterno sacerdote, y el Papa de turno, ¿verdad? En el cargo de San Pedro como el líder administrativo o el mayordomo encargado. Ahí podemos ver entonces cómo el Señor le ordena a Moisés que para repartir la tierra deben llamar a un líder de cada tribu. Es el Señor quien le dice a Moisés, Eleazar y a Josué a quienes debe llamar por cada tribu. Es el Señor quien escoge, es el Señor quien llama, es el Señor quien indica, como lo vimos en el capítulo anterior, cuando el Señor escoge a David como rey y a Cristo como su Mesías Redentor. ¿Sí? Entonces vemos que por cada tribu van llamando, y el que más nos llama la atención obviamente es Caleb por la tribu de Judá. Recordemos que la tribu de Judá es la tribu sacerdotal para el nuevo pacto.
¿sí? Es la tribu sacerdotal para el nuevo pacto, porque de él surgirá el Mesías, de la tribu de Judá, porque es Judá quien tiene la progenitura de Israel, ¿sí? Y esto no se debe confundir con el sacerdocio arónico. El Señor escogió de la tribu de Leví, del clan de Aarón, el sacerdocio para la liturgia de la alianza del monte Sinaí, pero preparaba en la tribu de Judá el sacerdocio eterno en la persona de Jesucristo. Y así es como vemos que estos hombres, estos líderes escogidos por Dios, se iban a encargar de repartir la tierra prometida para la gloria de Dios. Bueno, esta noche vamos a hacer la reflexión de la tierra prometida y cómo se cumple la promesa de la tierra prometida. ¿Por qué era importante? ¿Por qué es importante la tierra prometida para Israel? ¿Y por qué es importante también para nosotros como iglesia? ¿Por qué nosotros debemos tener una tierra prometida? O nosotros también tenemos una tierra prometida a la cual tenemos que poner nuestra visión espiritual. Nuestra vida espiritual debe girar en torno a buscar esa tierra prometida. En primera instancia vamos a ver de dónde surge la promesa, por qué Dios se comprometió a darle la tierra prometida, de dónde viene esa idea. Vámonos entonces a Génesis, vamos a devolvernos a Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Dios llama a Abraham. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra. Él vivía en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia, lo que es Irak e Irán. Tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación, la nación de Israel. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y escuchen esto, este es el corazón de la promesa, esto es lo más importante de la promesa. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Esa es la promesa más importante, esa es la promesa universal, la promesa católica. Dios no estaba pensando en salvar únicamente al pueblo de Israel. Dios no solamente estaba pensando en salvar a los hijos de Israel, de la carne o de la sangre, los circuncidados. Desde el principio, la promesa que Dios le hace a Abraham es católica. Por medio de ti, por medio de tu descendencia, por medio de tu hijo, por decirlo así, bendeciré a todas las familias de la tierra. Esa promesa se cumple el Viernes Santo, cuando Cristo muere en la cruz. Cristo es hijo de Abraham. Y Cristo bendice a todas las familias de la tierra. Abraham salió de Harán tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Oigan esto, salió a la tierra de Canaán. O sea, desde el principio, la tierra de Canaán era el objetivo de Abraham, de Israel y de
La iglesia también nace en Canaán, nace en Galilea, ¿sí? Nace por todo ese sector, nace en Jerusalén, que es el centro de la tierra prometida. Ok, con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que había adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: oigan, esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Lo estamos viendo en el capítulo 34 de Números. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel, y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de Ai al este. En ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor. Después siguió su camino poco a poco hacia la región del Negev. Palabra de Dios. Entonces, la promesa de la tierra prometida Dios se la da al pueblo de Israel. Pero dentro de esa promesa hay una promesa mucho mayor. Está la super promesa. ¿Y cuál es la super promesa? Nunca, como católicos cristianos, deben olvidar esa promesa. Y es esta, capítulo 12 de Génesis, versículo 3. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Ese es el verdadero fin de Israel. No volverse la nación más poderosa del mundo y subyugar a las demás naciones del mundo, que era lo que ellos querían con un Mesías como el rey David. No. Y vamos a ver cómo el descendiente de Abraham subyuga de una manera diferente a todos los pueblos de la tierra y se convierte en el Rey de Reyes. Vámonos ahora a Cristo y sus discípulos conquistan la tierra prometida. Vamos a ver cómo el Mesías Redentor, el Rey de Israel ungido por el último profeta del Antiguo Testamento, Juan Bautista, comienza a conquistar de una manera diferente. Entonces vamos a ver cómo si fue por conquista y sometiendo a la gente a la fuerza, o si fue con amor. Vámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Jesús envía a los 72. Después de esto, el Señor escogió también a otros 72. 72 eran el número de naciones. En esa época, en la época de Jesús, se creía que el número de países que completaba el mundo eran 72. Por eso Jesús escoge 72 discípulos, en representación de la universalidad, de la catolicidad del mensaje. ¿Sí? Coge 72 discípulos y los mandó de dos en dos delante de él a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes, miren
que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero ni provisiones ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, saluden primero, diciendo: paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa y coman y beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de casa en casa, fíjense, no anden de casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirven. Sanen a los enfermos, misión. Sanen a los enfermos que hay allí y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo, que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para este pueblo será peor que para la gente de Sodoma. Dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo se habrían vuelto a Dios, cubiertos de ropa áspera y sentados en ceniza. Pero en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás levantado hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Palabra del Señor. Aquí vemos cómo Cristo comienza a conquistar la tierra prometida. Envía a sus 72 discípulos y fíjense que los envía de una manera muy distinta a como enviaría Josué al ejército de Israel a conquistar la tierra prometida. Los envía primero de dos en dos. Segundo, los envía que no lleven ni dinero, ni provisiones, ni sandalias. En una tierra tan árida, tan áspera como es el cercano oriente, como era la tierra prometida, ir sin sandalia era ir desprotegido. El Señor lo que quiere decirle a sus discípulos es que vayan solamente con la provisión de Dios, con la fe y la esperanza de que Dios es el que les va a proveer todo, que ellos van a ir en una misión del Señor, por lo tanto el Señor será el que les provea la protección, el alimento, la casa, etcétera, etcétera. Y comienza a darle una serie de instrucciones. Cómo no deben detenerse en el camino, sino que deben ir a los puntos específicos donde han sido enviados, a las ciudades, a las aldeas, a los lugares donde vivía la gente, donde estaba esparcido el pueblo de Israel. Y les dice que sean agentes de paz, pero que tengan mucho cuidado donde entran, y si entran en algún lugar, que se queden ahí. O sea, les está dando la misión y cómo ejecutar la misión. Otra cosa que nos llama la atención es el hecho de que no sean pretenciosos, que por el simple hecho de ser ministros de Dios, discípulos de Cristo, representantes de Cristo, no se crean con los derechos de tener que ser tratados con privilegios
y con prebendas. Si se quedaban en una casa humilde, debían aceptar la comida y la bebida que les ofrecían. Humildad de corazón. También, y el Señor iba a hacer posible que en la casa donde ellos llegara abundara el alimento y la comida, porque ellos también merecían. Dios es un Dios justo. Y si los mandaba en estas condiciones era para que ellos pudieran también tener su alimento y su protección. Otra cosa que me llama la atención es la misión. Vayan y sanen enfermos. Vayan y sanen enfermos. Vayan y anúncienle la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que el reino de los cielos está cerca. Que es disponible para todos. Que todo el que se quiera acercar a Dios tiene acceso. Otra cosa que me llama la atención es ya el último versículo cuando dice: el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que escucha al magisterio de la Iglesia Católica, escucha a Cristo. El que rechaza el magisterio de la Iglesia Católica, rechaza a Cristo. Porque estos son los que legítimamente fueron enviados por Cristo. No Martín Lutero, ni todos los que vinieron después de él y han seguido surgiendo, porque ahora dos esposos están embolatados con su situación económica, se levantan un día que iluminados y montan en el garaje de su casa una iglesia, le ponen un nombre bonito y ya dicen que son la iglesia de Cristo y que ellos son los ungidos y los elegidos. Eso no, para Dios eso no funciona así. Y lo podemos ver claramente como Dios es el que escoge a los líderes que van a ayudar en la repartición de la tierra. No cualquiera se postula como hacemos nosotros en la democracia y en la política de Colombia, que cualquier persona, ni siquiera sin la capacidad administrativa y el conocimiento político, es candidato y tiene derecho en la democracia a ser escogido. En la religión y en las cosas de Dios eso no pasa así. Debe ser Dios quien escoja a la persona y quien la llame al servicio que Dios le dice que debe hacer. Y no desviarse del camino. Ok, vamos a ver cómo Jesús sigue el proceso de conquista de la tierra prometida ya bajo su liderazgo. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 20. Dice: Jesús escoge a los 12 apóstoles, así como en Números 34 se escogieron unos líderes, unos hombres, varones, para dirigir, para ser representantes del pueblo de Dios en esta situación tan crítica como era la repartición de la tierra prometida. Así también la iglesia debía tener unos pilares que fueran los referentes de la iglesia de Cristo, De ahí es cuando Jesús escoge a sus 12 discípulos. Dice: Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros. Primera función. Y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. 2. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero, Simón, llamado también Pedro, primacía de Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el que cobraba impuestos para Roma. Santiago, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que después traicionó a Jesús. ¿Sí? Estos son los hombres que el Señor escoge
para que sean sus apóstoles, sus enviados. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Dice el Señor en Lucas 10. Estos van a ser los que deben transmitir y multiplicar la doctrina de Cristo. Cristo tiene una sola doctrina. No tiene 400, 5.000, 720.000, no. Cristo tiene una sola doctrina. Las demás son copias o intentos de usurpar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Cristo solamente tiene una sola doctrina. Entonces dice, Jesús instruye y envía a los apóstoles. Allá en Lucas eran 72, aquí hay 12 nada más. Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan a las regiones de los paganos, ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Apropiense primero de la tierra prometida. Vayan primero a la tierra prometida y dejen a los paganos por ahora quietecitos. Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los demonios. Ustedes recibieron, ojo a esto, ustedes recibieron gratis este poder, eso se llama don. No cobren tampoco por emplearlos. Fíjense. El que decida ser cristiano católico y Dios le haya dado un don, sea el don sacerdotal, sea el don de canto, el don de ser lector, ser agente extraordinario de la comunión, el don de dirigir a los jóvenes, a los niños, el don de la pastoral social, cualquier don, debe entender esto. Eso es un servicio gratuito. Este es el don de profecía, es el que el Señor me ha dado. Gratis lo he recibido, gratis lo he ofrecido toda mi vida. El don, ¿sí? El don. Y así, si Dios, hasta el día en que Dios me lo permita, hasta el día en que el Señor defina hasta qué día debo seguir ofreciendo mi servicio como un don recibido de Dios. Muy hermosas estas palabras de Jesús. Por eso de pastores que se hacen millonarios, que se merecen un jet privado, que se merecen una casa lujosa porque los feligreses tienen que darlo con el diezmo, es un robo. No es cristiano. No es cristiano. Nuestros sacerdotes se preparan, se capacitan y todo lo que tienen lo tienen por su trabajo. Por su trabajo. Las limosnas que nosotros damos en la iglesia es para sustentar el templo y comprar todo lo que se necesita para la liturgia y para hacer mejor el templo y hacer mejor las cosas en el templo, pero eso es de todos nosotros. Nosotros no tenemos por qué darle una vida de lujos a ningún pastor, a ninguna pastora, ni a ningún profeta, ni apóstol, ni nada que se autodenomine. Ok, dice, no lleven oro, ni plata, ni cobre, ni provisiones para el camino. Porque Él es el camino, Él es la provisión, Él es la riqueza. No lleven ropa de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Váyanse desprotegidos, porque es el Señor quien protege. Pues el trabajador tiene derecho a su alimento. Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan de ahí. Al entrar en la casa, saluden a los que viven en ella.
Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá. Pero si no lo merecen, ustedes nada perderán. Se repiten las mismas palabras de Lucas. Y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como la serpiente, pero, o aunque también sencillos como la paloma. Debemos ser astutos, debemos ser ágiles, debemos ser inteligentes para el reino de los cielos. Pero eso no nos quiere decir que tengamos que ser venenosos, arrogantes, prepotentes. No, debemos ser como el Espíritu de Jesús, como el carácter de Jesús. ¿Sí? Tengan cuidado porque los entregarán a las autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo. Porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quienes hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Palabra de Dios. Jesús prepara a esos 12 hombres y les da las instrucciones de cómo deben conquistar la tierra de Canaán a través del servicio amoroso a la humanidad. Y fíjense que le da prioridad a los enfermos, muchas veces apartados. En el antiguo Israel, un enfermo se trataba de manera bastante despótica, por las mismas leyes que ellos tenían. Los apartaban y los mantenían porque estaban impuros, porque se creía que la enfermedad era consecuencia del pecado, y al estar en pecado eran impuros y debían ser apartados. Cuando Cristo llega a la tierra, cuando Cristo crece, cuando Cristo ve toda esta situación, se encuentra con un cuadro bastante duro, difícil, complejo, para el débil, para el enfermo, para el leproso, para el ciego, para el endemoniado, para la mujer. Solamente los más poderosos, los más fuertes, los sanos, los prestigiosos y los ricos eran los que podían tener una vida medianamente chévere en el siglo I. Recordemos que Israel o Judea era una provincia romana, y el imperio romano era, o ha sido, o fue por mucho tiempo, el imperio más devastador, más grande y más poderoso que la humanidad había conocido hasta la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Eso tenemos que verlo. Y la forma como trataban a sus colonias era, digamos, que les respetaban la religión, les respetaban la lengua, les respetaban la cultura, pero cuando estos pueblos se ponían pesados les ponían el pie de hierro y eran bastante crueles. El romano era un hombre, el romano, la romana, era un hombre bastante despiadado porque el único lenguaje que conocía era el militar, era el de la fuerza. Y Jesús llega en ese tiempo y Jesús demuestra cómo hay otro poder diferente al de la fuerza, al de la violencia, y es el poder del amor. E instruye a sus discípulos, pilares de su iglesia, para que extiendan primeramente a la tierra prometida, a los habitantes de la tierra prometida,
su mensaje, su poder y su reino. Para la gloria de Dios. Vamos también ahora a ver cómo hay una pequeña fluctuación en esa misión de que se tenía primero que conquistar a la tierra prometida, y cómo Jesús ya muestra la cara de la iglesia, cómo Jesús muestra la verdadera intención con la que vino a este mundo. Vámonos a el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. La fe de una mujer no judía, o sirofenicia. De ahí se dirigió Jesús a la región de Tiro, que estábamos hablando en el evangelio anterior. Entró en una casa sin querer que nadie lo supiera. Era tan famoso Jesús que quería descansar y no lo dejaban. Pero no pudo esconderse. Pronto supo de él la madre de una muchacha que tenía un espíritu impuro, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. En el antiguo Israel solamente se arrodillaban los israelitas a Dios, y los paganos se arrodillaban a sus dioses, a las imágenes de sus dioses. Esta mujer escucha de que Jesús está en Tiro y tiene un problema con su hija. Su única hija está endemoniada, y creo yo que ha hecho todas las cosas posibles y nadie le ha dado solución. Oye acerca de los milagros de Jesús y va en busca de Jesús, no siendo ella judía. ¿Sí? Ojo a eso. Dice, la cual fue y se arrodilló a los pies de Jesús. La mujer no era judía, sino originaria de Ciro, Fenicia, por fuera de las fronteras de Israel. Fue pues y rogó a Jesús que expulsara de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja que los hijos coman primero, los hijos de Abraham, el de la promesa. Porque no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Aquí parece Jesús fuerte. Pero los judíos le llamaban a los que no eran judíos los perros. A los paganos le decían esos perros. Por eso Jesús utiliza esta expresión común en ese tiempo. ¿Sí? Ella le respondió, pero Señor, hasta los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Jesús le dijo, por haber hablado así, vete tranquila. El demonio ya ha salido de tu hija. Fíjese, Jesús era tan poderoso que solamente con el pensamiento ya le decía al demonio, sal de ahí. El demonio no ponía resistencia. Cuando la mujer llegó a su casa, encontró a la niña en la cama. El demonio ya había salido de ella. Palabra del Señor. Vemos cómo Jesús, por medio de la fe de la mujer sirofenicia, que nos representa a nosotros. La mujer sirofenicia era una mujer, no era judía. Su hija estaba endemoniada. ¿Sí? Era de las que menos tenía las condiciones para ser bendecida según las normas y las leyes de la alianza del monte Sinaí. Pero llega Jesús y la escucha y se queda sorprendido de su fe. Una fe que trasciende religión, una fe que trasciende raza, una fe que trasciende prejuicios. Mujer, siglo I, no valían nada.
eran propiedad del hombre. Era Sirofenicia, era una perra para los judíos. Me disculpan si estoy siendo fuerte, pero era la realidad de Jesús en ese momento. Y la grandeza del Hijo de David. Cómo conquistó no solamente a la tierra prometida con su mensaje y sus actos de amor, sino que su fama llegó también a aquellos que eran enemigos naturales de los judíos, los paganos. Para terminar, vamos a ver cómo el mismo Jesús, este Jesús, ya después de haber resucitado, ¿verdad?, le ordena a su iglesia la misión que él vino a hacer, primero al pueblo de Israel, pero que por la promesa de Dios hecha a Abraham, debía cumplirse con todas las naciones de la tierra. Su iglesia debía ser universal, debía ser católica. Católica, por eso somos católicos. Porque somos romanos, porque nuestra iglesia surgió en el Imperio Romano. Jesús era un judío del Imperio Romano. Todos los apóstoles se desarrollaron en el Imperio Romano. Pedro y Pablo se dirigieron a Roma y desde Roma comenzaron a dirigir a la iglesia. Y el centro de la religión cristiana dejó de ser Jerusalén para dirigirse a Roma, porque Roma era la universal. Era universal. Esa es la clave, porque la iglesia de Cristo es romana. Vamos entonces a Mateo capítulo 28, versículos del 16 al 20. La misión católica de la iglesia de Cristo. El encargo de Jesús a sus discípulos dice: así pues, los 11 discípulos se fueron a Galilea, Galilea de los gentiles. Fíjense, Jesús no manda la orden desde Judea de los judíos, sino de Galilea, desde Galilea de los gentiles. Al cerro que Jesús les había indicado. Y cuando vieron a Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. O sea, aquí mando yo. Yo soy el que los envió a ustedes y lo que yo les voy a mandar a hacer a ustedes no lo pueden cambiar. Y así venga otro u otra, no lo pueden cambiar. Eso es lo que está diciendo Jesús con esto de que toda autoridad ha recibido en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones. Se cumple la profecía de Génesis 12, versículo 3. Por medio de ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Aquí Jesús está cumpliendo la promesa del Padre por medio de sus discípulos, la iglesia que él fundó en la persona de Pedro. Dice: vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la deidad, Dios Trino. Abajo esa doctrina de que Dios es una persona que se disfraza de 3 disfraces. Abajo eso. Dios es un Dios, 3 personas divinas, un solo Dios. Aquí está. Y así se bautizan desde niño hacia adelante. Y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto lo cumple Jesús en cada Eucaristía y en cada templo donde hay una reserva eucarística. Está con nosotros todos los días hasta que se acabe el mundo, o sea, hasta la parusía, que no tiene fecha ni año establecido. Ni siquiera Jesús lo sabe. Así que todas esas sectas que han profetizado que el día tal, a la hora tal, a ellos se los van a llevar, son falsos profetas y falsas profecías.
para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.